En el corazón de un imperio construido sobre la brutalidad y la opresión, un hombre se alzaría no solo para resistir, sino para cambiar el curso de la historia. Esta es la historia de Josías, un esclavo que lideraría una revuelta, desafiaría a su amo, y forjaría un destino que nadie, ni siquiera las cadenas de la esclavitud, podría controlar. El sol era un capataz despiadado, su calor un látigo sobre la espalda de Josiah mientras se movía entre las interminables hileras de algodón. Cada tallo era un barrote de prisión, cada cápsula un peso en el tosco saco colgado de su hombro. La plantación Crawford se extendía por millas, un vasto imperio verde construido sobre la moneda del sudor y el dolor. El aire mismo estaba cargado con el olor a tierra removida y desesperación, una pesada manta que sofocaba la esperanza antes de que pudiera formarse por completo. El mundo de Josiah estaba definido por el dolor en sus músculos, y el miedo siempre presente que se enroscaba en sus entrañas, un compañero tan constante como su propia sombra. La crueldad del amo Crawford era tan predecible como el amanecer. Patrullaba los campos en su reluciente caballo, una silueta oscura contra el cielo cegador, su voz, un restallido de látigo de desdén, que podía helar la sangre. Josías había visto hombres destrozados por un momento de vacilación, mujeres llorando por hijos vendidos río abajo. Mantenía la cabeza baja, los ojos fijos en la tierra, realizando la pantomima de su misión necesaria para sobrevivir. Sin embargo, en su interior, un tipo diferente de semilla estaba echando raíces, nutrida en el suelo secreto y fértil de su mente. Era una semilla regada por los destellos de Elisa, la hija del amo. Ella era una criatura de un mundo diferente, una visión fugaz en lino blanco que a veces aparecía en la veranda de la gran casa. Mientras su padre comerciaba con brutalidad, ella ocasionalmente ofrecía pequeñas y peligrosas misericordias. Una taza de agua colocada clandestinamente cerca del pozo, una fugaz mirada de piedad en sus ojos, que no era condescendiente, sino dolida. Una vez, ella había dejado caer un carrete de hilo azul de su cesto de costura, y cuando Josías, por algún giro del destino, fue quien lo recogió, sus dedos no se tocaron, pero sus ojos se encontraron por un latido. En ese intercambio silencioso, él no vio a una ama, sino a una prisionera de un tipo diferente. Esa única mirada se convirtió en una chispa en la oscuridad opresiva. No era amor, todavía no, sino el reconocimiento de una humanidad compartida que el sistema intentaba negar desesperadamente. En plena noche, acostado en su delgado jergón en la cabaña atestada y sofocante, la mente de Josías escapaba de los confines de su cuerpo. Imaginaba una vida más allá de las cercas, una vida donde un hombre pudiera erguirse sin miedo, donde una mirada pudiera sostenerse sin la amenaza del látigo. Las sutiles bondades de Elisa no eran solo actos de caridad, eran invitaciones involuntarias a soñar con la resistencia. Demostraban que el muro entre sus mundos, aunque formidable, no era impermeable, y donde existía una grieta, un hombre decidido podía eventualmente abrirla de par en par. La oportunidad se presentó un día en que el aire estaba cargado con la promesa de una tormenta inminente. Los otros capataces habían sido llamados a los establos, y el amo Crawford estaba fuera por negocios, dejando los campos extrañamente silenciosos, la tensión habitual momentáneamente aliviada. Elisa caminaba sola por el sendero que bordeaba las hileras de algodón. Su postura no era de propietaria, sino de una errante pensativa. El corazón de Josías martillaba contra sus costillas, un frenético redoble de miedo y resolución desesperada. Hablarle a ella era arriesgarlo todo, una paliza, el bloque de subastas, o algo peor. Pero el recuerdo de su mirada, esa chispa de reconocimiento compartido, lo impulsó hacia adelante. Esperó hasta que ella se detuvo cerca del roble nudoso que marcaba el borde del campo, un lugar de relativo aislamiento. Moviéndose con una lentitud deliberada para no asustarla, se acercó, manteniendo los ojos bajos pero su presencia manifiesta. Ella se volvió, no con alarma, sino con una tranquila curiosidad, su libro fuertemente sujeto en sus manos. Durante un largo momento, permanecieron en silencio. Los únicos sonidos, el susurro de las hojas de algodón y el distante retumbar del trueno. Entonces, ella no habló, sino que simplemente extendió el libro. Era un pequeño volumen encuadernado en cuero, su título grabado en oro desvaído, Sentido común. Las palabras se sintieron peligrosas, eléctricas, incluso antes de que él entendiera su significado completo. Él lo tomó, sus dedos endurecidos por el trabajo, en marcado contraste con el fino papel. No podía leer las palabras, pero podía leer la intención en sus ojos, una ofrenda silenciosa,
la llave de una puerta cerrada. Esa noche, escondido en el desván de la cabaña de esclavos con solo una astilla de luz de luna, le confió a su amigo Samuel, describió el libro, el peligroso regalo y los tumultuosos sentimientos que había desatado, no solo por Elisa, sino por las ideas que ella le había confiado. Samuel escuchó, su rostro una máscara de preocupación y asombro, mientras los susurros de Josía se volvían más fervientes, su ira tranquila dando paso a un ardiente sentido de injusticia. Las palabras que él mismo no podía leer, se convirtieron en símbolos en su mente, representando un mundo donde los hombres no eran propiedad, donde la libertad era un derecho de nacimiento, no un sueño distante. Esa conversación con Samuel fue un crisol, dar voz a su ira, y a su incipiente esperanza, la forjó en algo más duro, más determinado. El soñador pasivo que soportaba el látigo, se estaba retirando, reemplazado por un hombre que veía las cadenas como lo que eran, no un estado natural, sino una construcción que podía romperse. El destello de esperanza que Elisa había ofrecido, ya no era solo un parpadeo, era una llama, avivada por el oxígeno del resentimiento compartido, y el combustible de un propósito recién descubierto. Tumbado despierto mientras la tormenta finalmente rompía sobre sus cabezas, Josiah tomó su decisión. No solo soñaría con la libertad, la buscaría, aprendería su lenguaje, y encontraría la manera de aferrarla, sin importar el costo. El libro no era solo páginas y tinta, era un arma, y él estaba decidido a aprender a empuñarla. El aire húmedo de los cuartos de esclavos transportaba más que solo el olor a sudor y humo de leña, transportaba secretos. Josía los escuchó por primera vez mientras remendaba un arnés roto cerca de la herrería, sus oídos esforzándose por captar los murmullos bajos y urgentes que se deslizaban entre las grietas de las cabañas después del atardecer. No eran los lamentos habituales, ni las oraciones cansadas, sino palabras agudas y enfocadas, nombres como Gabriel y Nat, lugares como Saint-Domingue y el condado de Southampton. Eran historias de fuego y retribución, relatos de hombres que habían mirado a sus amos a los ojos y habían dicho no más. Estos susurros eran una corriente de electricidad corriendo bajo la plácida superficie de la vida en la plantación, y Josía se sintió atraído por su peligroso zumbido. Días después, Samuel lo confirmó con una mirada, un leve asentimiento hacia los bosques profundos que bordeaban el extremo occidental de los campos de algodón. Esa noche, bajo un cielo velado por nubes delgadas, Josiah se deslizó fuera de su cabaña. Su corazón, un tambor frenético contra sus costillas, se movió como una sombra a través de la oscuridad familiar, cada ramita quebrada una alarma potencial. El viaje pareció interminable. Cada paso una traición a la obediencia que le habían inculcado a golpes desde la infancia. Finalmente, alcanzó un pequeño claro oculto, donde la luz de la luna luchaba por penetrar el denso dosel. Una docena de figuras estaban reunidas allí, sus rostros grabados con una mezcla de miedo y feroz determinación. Samuel estaba entre ellos, y le hizo un gesto a Josiah para que se uniera al círculo. En el centro estaba sentada una mujer mayor, Maude, con la espalda recta a pesar de sus años, sus ojos conteniendo un conocimiento profundo y antiguo. Era la costurera de la plantación, pero aquí, en este espacio sagrado, era algo más, una guardiana de historias, una tejedora de rebelión. Reconoció a Josiah con un lento y evaluador asentimiento, como si lo hubiera estado esperando. La voz de Maude era baja y rítmica mientras comenzaba a hablar, sus palabras pintando vívidas imágenes de revueltas pasadas. Habló de barcos tomados en alta mar, de plantaciones incendiadas, de comunidades cimarronas que prosperaban en los pantanos, libres para siempre. Les habló de la astucia requerida, del secreto absoluto, y del terrible y necesario precio de la sangre. No eran solo historias, eran planos, lecciones pasadas de una generación de esclavizados a la siguiente. Mientras hablaba, Josiah sintió que los últimos vestigios de su miedo se consumían, reemplazados por una resolución fría y dura. Miró alrededor del círculo a los rostros de su gente, la lealtad feroz de Samuel, la fuerza tranquila de los demás, la sabiduría inquebrantable de Maude. No vio una colección de espíritus rotos, sino un ejército en espera. Las dinámicas de poder de la plantación, que habían parecido tan fijas e inmutables como las estrellas, se revelaron como una ilusión frágil, una actuación de dominio que requería su sumisión colectiva para existir. Y en ese claro moteado por la luna, rodeado por los susurros de sus ancestros, Josiah comprendió su papel.
No era simplemente un participante en su planificación, estaba destinado a liderar el levantamiento que destrozaría esa ilusión para siempre. El mapa de su rebelión no estaba dibujado en papel, sino grabado en la memoria colectiva de los hombres y mujeres reunidos en el claro bañado por la luna. Bajo la atenta mirada de Maude, la plantación se transformó en sus mentes de un lugar de subyugación a un campo de batalla, cada una de sus características, un activo potencial o una trampa mortal. Josía, su voz una corriente baja y constante en la noche, los guió a través de la cartografía mental, señaló hacia la silueta de la gran casa, sus pilares blancos como huesos contra el cielo oscuro, y la identificó no como un hogar, sino como el corazón de su opresión, el lugar donde la autoridad del amo Crawford debía ser extinguida. Su mirada, luego se dirigió al edificio bajo y robusto cerca de los establos, la armería, un tesoro de rifles y pólvora, que representaba su única oportunidad de igualar la potencia de fuego de los capataces. Asignó roles con una autoridad tranquila que lo sorprendió incluso a él mismo. A Samuel, cuya fuerza y lealtad inquebrantable eran tan confiables como el amanecer, se le encomendó la peligrosa tarea de reunir herramientas de la herrería y los cobertizos, limas para ser afiladas como cuchillas, guadañas para ser reutilizadas, cualquier trozo de metal que pudiera transformarse en un instrumento de liberación. A otros se les dio el deber de observar las rutinas de los capataces, de aprender los momentos precisos en que la vigilancia disminuía y la vulnerabilidad alcanzaba su punto máximo. Cada asentimiento de comprensión, cada murmullo de consentimiento, tejía otro hilo en el tejido de su conspiración, apretando la red invisible que estaban lanzando sobre la plantación. Sin embargo, a medida que el plan se solidificaba, un pavor frío comenzó a enroscarse en el estómago de Josía. La noción abstracta de violencia ahora estaba tomando formas específicas y horribles. Vio el rostro de Samuel, no en la quietud de su cabaña, sino contorsionado en el calor de una lucha, sus manos manchadas. Imaginó el caos, los gritos, la sangre inevitable que regaría el mismo suelo que se veían obligados a labrar. El peso moral de ello se asentó sobre sus hombros, una carga mucho más pesada que cualquier saco de algodón, y atravesando cada pensamiento estratégico, estaba el fantasma del rostro de Elisa. La casa del amo era un objetivo, pero ella estaba dentro de sus muros. ¿Cómo podía orquestar un asalto que pudiera causarle daño? El recuerdo de ella entregándole el libro, ese frágil puente de confianza, ahora se sentía como un fragmento de vidrio en su corazón. La misma compasión que había encendido su deseo de libertad, ahora amenazaba con paralizarlo, creando un conflicto devastador entre el líder que necesitaba ser y el hombre en el que temía convertirse. La luna era un fragmento de hueso perdido en un mar de terciopelo negro, otorgando a los conspiradores el sudario perfecto para su ensayo final. En la hondonada más profunda del bosque, lejos del alcance del oído de la plantación, se movían como fantasmas, sus cuerpos oscuros mezclándose con la oscuridad más profunda de la noche. No había palabras, solo el lenguaje de la rebelión, una serie de señales codificadas nacidas de la necesidad. El bajo canto de un chotacabras significaba que un guardia se acercaba, el chasquido de una rama rota 2 veces señalaba que todo estaba despejado. 3 suaves golpes en el tronco de un árbol significaban avanzar. Practicaron sus movimientos hasta que fueron un solo organismo fluido, una sombra con muchas extremidades y un solo propósito. Josía los observaba, su corazón latiendo no con miedo, sino con un orgullo sombrío y creciente. Esto ya no era una fantasía desesperada susurrada en la oscuridad, era una entidad viva y palpitante, enroscada y lista para atacar. Sin embargo, en medio de la silenciosa coreografía de la insurrección, su mente era algo fracturado. Con cada paso practicado hacia la armería imaginada, cada golpe pantomimado contra un capataz fantasma, veía el rostro de Elisa. Recordaba la tristeza conflictiva en sus ojos, la última vez que había observado los campos desde su veranda, una mirada que hablaba de una jaula que apenas comenzaba a reconocer. Ella era tan prisionera del mundo de su padre como lo era él, atrapada por la sangre y las expectativas. No podía dejar que el caos que estaba a punto de desatar la consumiera sin previo aviso. Era un riesgo que desafiaba toda lógica, una traición al secreto que Maude les había inculcado. Pero su conciencia no le concedería paz. La tarde siguiente, mientras acarreaba agua del pozo,
La vio. Estaba sola, cuidando un macizo de camelias que su madre había plantado una vez, una figura pequeña y solitaria en el vasto y cuidado jardín. Su momento era una astilla de tiempo, una respiración contenida demasiado tiempo. Al pasar, lo suficientemente cerca como para oler el leve aroma a lavanda en su ropa, dejó que el pesado cubo que llevaba se inclinara justo lo necesario. El agua se derramó, no hacia ella, sino sobre el camino de grava entre ellos, el sonido agudo en el aire quieto. Su cabeza se irguió de golpe, sus ojos muy abiertos. Él no la miró, pero su cuerpo estaba en ángulo hacia ella, una estatua de comunicación silenciosa. Dejó que su mirada, por un segundo desgarrador, barriera desde el rostro de ella hasta la gran casa, y luego de regreso a ella, su expresión, una máscara de piedra cuidadosa e ilegible, pero sus ojos contenían una tormenta de súplica tácita y advertencia funesta. Elisa se congeló, su mano flotando sobre una flor carmesí. No habló, no gritó. Sus propios ojos, de un gris turbulento, se encontraron con los de él, y en ese silencio eléctrico, 1000 palabras pasaron entre ellos. Vio la sombría resolución en su postura, la firmeza inflexible de su mandíbula, y comprendió. Esto no era un acto aleatorio de un esclavo torpe, era un mensaje. Un escalofrío la recorrió, en parte terror, en parte una extraña y sombría aceptación. Hizo el más leve, casi imperceptible asentimiento, una diminuta fractura en el muro de su mundo, antes de volverse hacia sus flores, sus movimientos repentinamente rígidos. La tensión entre ellos era algo físico, un cable estirado hasta su punto de ruptura. En ese único momento robado, se forjó un entendimiento tácito en el crisol de la violencia inminente, una alianza aún no nacida, pero irrevocablemente sembrada, presagiando un futuro, donde sus destinos se enredarían mucho más allá de las simples dicotomías de amo y esclavo. Un único grito ahogado rasgó el plácido zumbido de los grillos, un sonido tan abrupto y final, que pareció detener la misma rotación de la tierra. Era la señal, un grito de violencia preacordado que desató la tormenta que tan cuidadosamente habían preparado en las sombras. La noche, una vez una manta de quietud opresiva, estalló en un caos de gruñidos, refriegas, y el sonido nauseabundo del metal contra la carne. Desde los cobertizos de herramientas y los bordes de los campos de tabaco, figuras oscuras convergieron, sus movimientos ya no furtivos, sino explosivos. Los capataces, atrapados en la complacencia de sus rondas nocturnas, fueron arrollados antes de que sus gritos pudieran formarse por completo, sus cuerpos arrastrados a la oscuridad más profunda entre las cabañas, sus rifles y pistolas arrancados de manos atónitas. Josía se movió a través del pandemonium como una fuerza de la naturaleza, su corazón, un tambor de guerra que igualaba el ritmo frenético de la revuelta. La guadaña en su mano se sentía menos como una herramienta, y más como una extensión de su propia furia, su hoja curva brillando con una luz fría y hambrienta, en los esporádicos destellos de la luz de luna. Lideraba un grupo central de una docena de hombres, sus rostros convertidos en máscaras de sombría determinación, hacia las linternas brillantes de la casa principal. El aire estaba cargado con el olor cobrizo de la sangre, y el olor crudo y primitivo del miedo, tanto el de ellos como el de los hombres blancos, que ahora estaban descubriendo el verdadero precio de su tiranía. Apenas habían cruzado el cuidado césped, cuando el primero de los guardias de la casa emergió de la veranda, con el rifle en alto. Un disparo restalló, zumbando más allá de la oreja de Josía, y astillando la madera de una cabaña detrás de ellos. No había tiempo para la estrategia, solo el instinto. El mundo se redujo al espacio entre él y el guardia. Vio a Samuel, una encarnación rugiente de rabia reprimida, placar a otro hombre desde el costado, los dos cayendo en un rosal en un torbellino de espinas, y miembros agitándose. Josía cargó contra el tirador, su guadaña un arco plateado en la penumbra. El hombre buscó a tientas para recargar, sus ojos muy abiertos con un terror que nunca había conocido, un terror que solo había dispensado. La lucha fue breve, brutal y silenciosa, salvo por las respiraciones entrecortadas y el sonido húmedo y final que la terminó. Josiah no se detuvo a mirar lo que había hecho, simplemente arrancó el rifle del agarre flojo y siguió adelante. El peso del arma de fuego, un extraño y terrible consuelo en sus manos. El camino hacia la casa principal era ahora un pasillo de escaramuzas dispersas. Sombras luchaban en la tierra, la noche puntuada por el choque del metal, y los gritos guturales de hombres luchando por sus vidas.
por su futuro. Cada paso adelante era una batalla, cada guardia caído un hito en su sangriento camino hacia el ajuste de cuentas. La gran casa de pilares blancos se cernía más grande con cada yarda que ganaban, sus ventanas brillando como ojos malévolos. La tensión era un cable físico tensado en el pecho de Josiah, vibrando con la violencia de la noche. Podía sentir la presencia del amo Crawford detrás de esos muros, una araña en el centro de su telaraña, y supo con una certeza escalofriante que la verdadera confrontación, aquella para la cual todo esto era simplemente la obertura, lo estaba esperando justo detrás de esa puerta. La gran puerta de la casa principal, símbolo de autoridad impenetrable, se dio con un crujido astillado que resonó como el rompimiento del viejo orden mundial. Josiah irrumpió a través del umbral, sus botas dejando huellas de barro y sangre en el suelo prístino y pulido del vestíbulo de entrada. El aire en el interior estaba quieto y perfumado, un contraste discordante con el hedor crudo y metálico de la noche. Y allí, al pie de la amplia escalera, estaba el amo Crawford. No era el titán montado de los campos, sino un hombre en una bata desaliñada, su rostro una máscara contorsionada de incredulidad indignada. En su mano, una ornamentada pistola de duelo vacilaba, su cañón apuntando al corazón de la rebelión que él había creado. Por un momento suspendido, los dos hombres simplemente se miraron, el abismo entre sus mundos colapsado en los 10 pies de alfombra persa que los separaba. Los ojos de Crawford, generalmente llameantes de desprecio, ahora tenían un destello de algo que Josiah nunca había visto allí antes, una comprensión incipiente y aterrorizada. No vio su propiedad, sino a un hombre, armado y resuelto, de pie en el corazón de su hogar. La pistola en su mano era el último vestigio de su poder, y temblaba. Josiah no levantó su rifle, se mantuvo firme, su pecho agitándose, su propia mirada una fuerza firme e inflexible. Esta no era una pelea que quisiera ganar con un disparo anónimo en el caos. Era un ajuste de cuentas que exigía testigos. Crawford encontró su voz, algo desgarrado y venenoso. No gritó, sino que escupió palabras de amarga denuncia, cada una un latigazo destinado a reafirmar el orden natural en el que creía. Llamó a Josiah un desgraciado ingrato, una bestia que profanaba un hogar civilizado, una traición al techo y la comida que se le habían otorgado. Habló de un Dios que ordenaba amos y esclavos, su voz elevándose en un crescendo desesperado y justiciero. Pero los viejos conjuros habían perdido su poder. Eran solo palabras, sonidos vacíos que rebotaban en las paredes salpicadas de sangre. Josiah dio un paso adelante, y el hechizo se rompió. El temple del amo se rompió con él. Disparó, el estruendo ensordecedor en el espacio confinado. La bala se desvió, arrancando un trozo de madera de la barandilla junto a la cabeza de Josiah. Con un grito gutural que era en parte furia, en parte terror, Crawford se abalanzó, balanceando la pistola descargada como un garrote. Josiah se encontró con la carga. Chocaron en una lucha violenta y sin gracia, un enredo de miembros y odio crudo sobre la fina alfombra. No fue un duelo de habilidad, sino una contienda primitiva de voluntades. Crawford luchó con la fuerza frenética de un animal acorralado, sus dedos arañando la garganta de Josiah, sus maldiciones calientes contra su oído. Josiah luchó con la fuerza enfocada y terrible de un hombre que no tenía nada que perder. Sintió el crujido de un hueso, la bocanada caliente de aliento, y luego, una quietud final y estremecedora. El silencio volvió a inundar el vestíbulo, más pesado y profundo que antes. Josiah se incorporó, sus manos resbaladizas, su cuerpo temblando con la réplica de la violencia. Miró hacia la forma inmóvil del amo, el arquitecto de su miseria, y no sintió triunfo, solo una finalidad hueca y escalofriante. El corazón de la bestia estaba quieto, pero la casa a su alrededor se sentía como un cadáver. Afuera, el sonido de la plantación había cambiado. Los choques del combate habían dado paso a una creciente cacofonía de liberación, gritos de incredulidad, gritos de júbilo, el ruido crudo y gozoso de las cadenas rotas. Caminó hacia la puerta y miró hacia afuera. La noche estaba viva de movimiento, con figuras oscuras abrazándose, con fuegos encendiéndose en los fogones. Por un momento sobrecogedor, fue una celebración, un festival de libertad arrancado de las fauces del infierno. Pero el momento fue fugaz. A medida que la euforia inicial disminuía, un nuevo sonido comenzó a entretejerse entre los vítores, el murmullo ansioso de la realidad. Habían ganado la noche, pero aún faltaban horas para el sol, y con él vendría el mundo de las patrullas y las milicias, de los sabuesos
¿Y las recompensas? La celebración vaciló, la risa muriendo en sus gargantas mientras se miraban unos a otros, a las armas en sus manos, a los cuerpos en el suelo. Habían probado la libertad, pero su regusto era el sabor amargo y metálico de la persecución venidera. El costo ya se contaba en los muertos a su alrededor, y todos sabían, con un pavor colectivo y creciente, que el precio estaba lejos de estar totalmente pagado. La noche del ajuste de cuentas había terminado, pero el largo y duro camino de la libertad apenas comenzaba. El falso amanecer pintó el cielo en tonos de púrpura amoratado y naranja enfermizo, su luz revelando el verdadero costo de su victoria. La plantación Crawford ya no era un lugar de opresión ordenada, sino un campo de batalla lleno de cicatrices y humo. El aire, una vez cargado con el aroma de la magnolia y el miedo, ahora llevaba el hedor más pesado y permanente de la pólvora y la muerte. Josiah se movía a través del caos con un propósito cansado y mecánico. Su cuerpo dolorido por una fatiga que iba más allá de los huesos, ayudó a arrastrar los cuerpos de los capataces a una única y sombría fila, cerca de la herrería, un crudo libro de contabilidad de la noche. Organizó grupos para recoger las armas esparcidas, su voz ronca mientras daba órdenes en voz baja, tratando de imponer un orden frágil en la anarquía que habían desatado. Pero la unidad de la rebelión ya se estaba fracturando. Algunos, como Samuel, permanecían con él, sus rostros marcados por líneas de sombría resolución, entendiendo que la lucha estaba lejos de terminar. Otros, sin embargo, estaban perdidos en la intoxicación de su recién descubierta libertad, sus ojos desorbitados mientras saqueaban la despensa o discutían sobre las botas finas de un capataz muerto. Una acalorada confrontación estalló cerca del pozo. Un hombre llamado Isaiah gritaba que debían tomar lo que pudieran y dispersarse a los cuatro vientos ahora, antes de que soltaran a los sabuesos. Desafió la autoridad de Josiah, sus palabras provocando asentimientos de acuerdo de un grupo asustado de otros. El sueño de una resistencia colectiva se estaba disolviendo en el instinto primitivo de supervivencia individual. Josiah los enfrentó, su agotamiento consumiéndose en una ira fría y aguda. No habló de ideales compartidos, sino de matemáticas frías, que solos eran presas, pero juntos eran una fuerza que acababa de derribar un imperio. La disidencia fue sofocada, por el momento, pero la grieta en sus cimientos permaneció, una vulnerabilidad tan peligrosa como cualquier milicia. En medio de la agitación, una necesidad singular e impulsora tiraba de Josiah, la necesidad de encontrar a Elisa. El recuerdo de su rostro, de su último intercambio tenso y tácito, era un anzuelo en su alma. Tenía que saber si ella había sobrevivido a la tormenta que él había dirigido a su hogar. Dejando a Samuel a cargo de la volátil reunión, se escabulló, moviéndose hacia la gran casa con un corazón que se sentía como una piedra en su pecho. Buscó en las habitaciones saqueadas, los grandes espacios ahora violados y resonando con vacío. Finalmente la encontró, no en un dormitorio o salón, sino en el único lugar que se sentía como un santuario, el pequeño armario de ropa blanca, sin ventanas escondido debajo de la escalera principal. Estaba acurrucada en una bola apretada entre estantes de sábanas, cuidadosamente dobladas, su fino vestido rasgado y manchado de hollín, su rostro enterrado en sus rodillas. Él se paró en la puerta, un gigante de sangre y mugre en el mundo destrozado de ella. Ella no levantó la vista, pero su temblor se calmó, un silencioso reconocimiento de su presencia. Él se arrodilló, las tablas del suelo crujiendo bajo su peso, el espacio entre ellos cargado con los fantasmas de la noche. No hubo saludos, ni explicaciones. La cruda verdad de su situación despojaba todas las sutilezas. Él habló primero, su voz un bajo carraspeo, confesando el peso de la violencia, los rostros de los hombres que había matado acechando en la periferia de su visión. Habló de la culpa que ya era una piedra fría y pesada en sus entrañas, un precio pagado con su propia humanidad. Elisa finalmente levantó la cabeza, sus ojos estaban enrojecidos y hundidos, pero secos. No había histeria, solo una devastación profunda y cansada. No habló de su padre, ni de su hogar perdido. En cambio, habló de supervivencia, sus palabras planas y precisas. Había escuchado los gritos, los disparos, la lucha final y nauseabunda en el vestíbulo. Describió el terror de esconderse, de esperar ser descubierta y masacrada, y luego lo miró, su mirada clara e inquietantemente directa, y dijo que en medio de ese terror, lo había entendido. Había elegido su bando en el silencio de ese armario. Su culpa no era por el mundo que había perdido,
sino por aquel en el que había sido cómplice, un mundo que había requerido este río de sangre para lavarlo. En ese espacio oscuro y confinado, rodeados por el simple olor doméstico a ropa limpia, forjaron un vínculo nuevo y complejo, no de amo y esclava, ni de simples aliados, sino de dos supervivientes sumidos en un conocimiento compartido y terrible, sus futuros irrevocablemente enredados en las sangrientas secuelas de la libertad. La biblioteca de la plantación era una tumba de conocimiento olvidado, su aire espeso con el aroma de papel viejo, encuadernaciones de cuero, y el fantasma persistente del humo de pipa. Josiah encontró a Elisa allí, una figura solitaria de pie, ante los estantes que iban del suelo al techo, de espaldas a la puerta. No se sobresaltó por su entrada, como si lo hubiera estado esperando, como si las corrientes violentas de la noche los hubieran atraído a esta confluencia inevitable. La luz temprana de la mañana, tensa y polvorienta, caía a través de la alta ventana y atrapaba las motas de polvo que danzaban a su alrededor como un sudario. En su mano, sostenía un pequeño libro encuadernado en cuero, sus dedos trazando su título grabado en oro, con una reverencia que parecía a la vez tierna y fúnebre. Se volvió lentamente, su rostro una máscara pálida y serena, pero sus ojos eran un mar turbulento de mareas conflictivas. Contenían un dolor crudo, y sin barnizar por el padre cuya sangre ahora manchaba el vestíbulo justo más allá de la puerta, un hombre que había sido tanto su protector como su carcelero. Sin embargo, debajo de ese dolor, ardía una admiración feroz y renuente por el hombre que estaba frente a ella, un hombre que una vez solo había conocido como una figura en los campos, ahora transformado en el arquitecto de una revolución. Vio la sangre aún seca bajo sus uñas, la sombría determinación de su mandíbula, la resolución inflexible en su postura, y comprendió el terrible precio del coraje que había desmantelado su mundo. Sus emociones no estaban separadas, sino entretejidas en un único y doloroso tapiz de pérdida y liberación. Josiah se mantuvo firme, permitiéndole que lo mirara bien, que midiera al hombre en el que se había convertido frente al esclavo del que una vez se había compadecido. Vio la guerra dentro de ella, la lealtad de toda una vida a su nombre, y sangre, luchando con la verdad innegable de la injusticia que ese nombre había representado. No habló de la revuelta, ni de los horrores de la noche. En cambio, habló del futuro. Su voz baja y urgente en la habitación silenciosa. Pintó una imagen de huida, de un viaje hacia el norte, hacia un tenue y prometido destello de libertad, y le pidió, no como la hija de un amo, sino como la mujer que le había entregado un libro llamado Sentido Común, que fuera con él. La compostura de Elisa se fracturó. Una risa amarga y silenciosa se le escapó. Carente de humor, cuestionó todo: su lealtad, su identidad, el mismo suelo sobre el que estaba parada. ¿Cómo podía huir con el hombre que había matado a su padre? ¿Cómo podía darle la espalda a la única vida que había conocido, incluso si esa vida estaba construida sobre cimientos de pecado? Sus palabras no eran acusaciones, sino el sonido crudo y chirriante de un alma partiéndose en dos. Era un fantasma en su propia casa, sin pertenecer ni al viejo mundo, ni al nuevo. Josiah escuchó, su propio corazón un tambor pesado en su pecho. No contrarrestó su dolor con argumentos de justicia o venganza, apeló a lo mismo que ella le había mostrado una vez, su humanidad compartida. Habló de la conexión que había surgido entre ellos en los campos, un reconocimiento que trascendía los roles que se habían visto obligados a desempeñar. Le dijo que el mundo que estaban dejando atrás era una mentira, y que la única verdad que podían construir ahora era una que forjaran juntos, más allá de los límites de las plantaciones y los amos y los esclavos. No le estaba pidiendo que traicionara a su padre, sino que honrara la mejor parte de sí misma que él había visto en sus ojos, la parte que siempre había sabido que este día llegaría. Se paró frente a ella, ya no como un líder rebelde o un peón de campo, sino simplemente como un hombre ofreciéndole a una mujer una elección: permanecer prisionera del pasado, o arriesgarlo todo por una oportunidad de un futuro donde ambos pudieran ser libres. La decisión se asentó entre ellos no con un apretón de manos o un voto, sino con el entendimiento sombrío y silencioso de dos personas saltando juntas de un acantilado. No hubo celebración, solo la necesidad inmediata y frenética de moverse. La plantación era un reloj corriendo, cada momento acercando más la persecución, mientras los otros rebeldes debatían su próximo movimiento, algunos queriendo fortificarse, otros dispersarse. Josiah y Elisa,
se convirtieron en una sola entidad enfocada, su propósito destilado en supervivencia. Se movieron a través de la casa saqueada con una cartera robada. Sus acciones un silencioso contraste con el caos exterior. Josiah la llenó con cosas prácticas. Un pedernal y acero del hogar, galleta de la despensa, un odre para agua. Elisa, sus manos temblando pero sus movimientos precisos, añadió un cuchillo de cocina pequeño y afilado, y una manta de lana de su propia habitación. Una ruptura final y tangible con su antigua vida. Su primera prueba llegó incluso antes de cruzar los límites de la propiedad. Deslizándose hacia la línea de árboles al borde de los campos de algodón, escucharon el distante pero distintivo ladrido de sabuesos y las agudas llamadas de hombres a caballo. Patrulleros. Cayeron al suelo, la tierra húmeda empapando sus ropas, sus respiraciones contenidas en sus pechos. El mundo se redujo al espacio entre los helechos, el trueno de los cascos vibrando a través del suelo bajo ellos. El cuerpo de Josiah era un resorte comprimido, su mano descansando sobre la empuñadura de la hoja de guadaña que había conservado. Podía sentir el terror de Elisa irradiando de ella, una ola silenciosa y palpable. Los jinetes pasaron tan cerca que pudieron oler el sudor de los caballos, pero el creciente anochecer y su absoluta quietud se convirtieron en su escudo. El peligro ya no era una amenaza abstracta, era un olor en el viento, un sonido en el aire, una realidad que ahora los cazaba a ambos. Cuando los sonidos se desvanecieron, una nueva tensión floreció en el sofocante silencio del bosque. El peligro compartido había forjado una tregua temporal, pero ahora, solos en la naturaleza, el abismo de sus pasados se abría de par en par entre ellos. Elisa, tropezando con una raíz invisible, expresó el miedo que la había estado royendo desde que dejaron la biblioteca. Sus palabras fueron un susurro bajo y agudo en la oscuridad, cuestionando el fundamento mismo de su huida. ¿Cómo podía confiar en él? Él era un asesino, un hombre que había orquestado la destrucción de su mundo. ¿Qué le impediría verla como una carga, un lastre que debía descartar en el desierto una vez que su utilidad desapareciera? La acusación quedó suspendida en el aire, venenosa y aguda. La respuesta de Josiah no fue gentil. El estrés del liderazgo, el peso de las vidas perdidas, el terror de la persecución, todo estalló en una réplica siseada. Habló de la confianza que él estaba depositando en ella, una mujer blanca que podía gritar y atraer a todo el mundo sobre él con un solo sonido. Le arrojó la crueldad de su padre de vuelta, no para herirla, sino para ilustrar el abismo de desconfianza que ambos tenían que cruzar. La discusión fue un nervio crudo y expuesto, una purga necesaria del miedo y la sospecha que amenazaban con envenenar su alianza, antes incluso de que hubiera comenzado. Terminó tan abruptamente como empezó, dejándolos de pie a metros de distancia en la oscuridad, respirando pesadamente, el silencio más profundo y herido que antes. El agotamiento finalmente los obligó a detenerse en un pequeño hueco rocoso, protegido por un dosel de robles antiguos. Comieron sus escasas raciones en silencio, la galleta sabiendo a polvo y desesperación. El muro entre ellos parecía insuperable, pero a medida que la profunda y aterciopelada negrura de la noche verdadera cayó, el cielo reveló su obra maestra. A través de la abertura entre los árboles, emergió un rocío de estrellas, incontables y brillantes, un polvo de diamante esparcido por el infinito. Era una vista que no pertenecía a ningún amo, ninguna plantación, ninguna nación. Era una herencia compartida del cosmos. Josiah señaló la estrella polar, un punto de luz constante e inquebrantable. Polaris, no dijo su nombre, pero su significado era claro. Era su guía, su destino compartido, un símbolo de la libertad que ambos perseguían por razones muy diferentes, pero ahora entrelazadas. Elisa siguió su mirada, su postura desafiante suavizándose. En la vasta e imparcial majestad del cielo nocturno, su discusión parecía pequeña, sus miedos momentáneamente empequeñecidos. Eran solo dos personas, imposiblemente pequeñas bajo los cielos, unidas por una elección peligrosa. Sin una palabra, ella se movió ligeramente, su hombro rozando el de él. No fue un abrazo, sino un punto de contacto, un puente. En ese momento de vulnerabilidad compartida bajo las estrellas antiguas, la liberación personal de sus pasados y la liberación política que buscaban, se fusionaron en un solo viaje inseparable. La peligrosa alianza se selló no con palabras, sino con la luz de las estrellas,
y el silencio. El desierto era un tipo diferente de prisión, sus muros hechos de enredaderas enmarañadas, y su silencio una amenaza constante y apremiante. Desde el momento en que la primera luz gris del amanecer se filtró a través del denso dosel, el bosque comenzó a ponerlos a prueba. Cada susurro en la maleza era un patrullero potencial, cada ramita quebrada un heraldo de captura. Se movían en una perpetua cuclillas, su progreso un lento y agonizante esfuerzo, a través de un mar de verde. El hambre era un animal de dientes afilados que se había instalado en sus vientres, royendo su fuerza y resolución. La galleta se acabó al segundo día, y sus intentos de recolectar solo produjeron unas pocas bayas amargas, que hicieron poco por acallar el vacío doloroso. La tierra, que Josiah había conocido alguna vez desde los bordes ordenados de la plantación, era ahora un vasto laberinto indómito que parecía cambiar y cerrarse a su alrededor. Fue al tercer día, mientras vadeaban un tramo pantanoso de tierra, que el bosque reveló un peligro más inmediato. Un gruñido bajo y gutural retumbó desde un matorral de palmitos. Josiah se congeló, su brazo disparándose para bloquear el paso de Elisa. De entre las sombras, emergieron un par de ojos amarillos, unidos a la forma delgada y sarnosa de un jabalí. Sus colmillos eran curvos y afilados, su hocico crispándose mientras olfateaba el aire, percibiendo su miedo. El tiempo pareció estirarse, el zumbido de los insectos, el único sonido en la humedad sofocante. Josiah, muy lentamente, buscó la hoja de guadaña en su cinturón. Sus ojos fijos en la bestia, recordó las historias que los hombres mayores contaban en los cuartos, de cerdos volviéndose contra los cazadores, del terrible daño que podían infligir. Este no era un capataz al que se pudiera burlar, era la naturaleza cruda y primitiva, indiferente a su lucha. Dio un solo paso deliberado hacia adelante, colocando su cuerpo directamente entre Elisa y la amenaza, y soltó un gruñido bajo y autoritario propio, un sonido de puro desafío. Por un momento de infarto, el jabalí mantuvo su posición, luego, con un bufido final de descontento, se dio la vuelta y se fundió de nuevo en la maleza, dejándolos temblando a su paso. El encuentro cercano con el jabalí fue un mero preludio. Esa tarde, mientras se agachaban junto a un arroyo poco profundo, para sorber el agua fangosa, el sonido que habían estado temiendo finalmente los alcanzó, no el ladrido de los sabuesos, sino la cadencia nítida e inconfundible de voces de hombres, y el tintineo de arneses, cazadores de esclavos. La sangre de Josiah se heló, agarró el brazo de Elisa, su agarre férreo, y la jaló detrás de un tronco caído cubierto de hongos e insectos reptantes. A través de una pantalla de helechos, vieron cómo 3 hombres a caballo emergían de los árboles río arriba. Tenían aspecto rudo, armados con rifles y látigos enrollados, sus rostros duros y profesionales. Se detuvieron en el mismo lugar donde Josiah y Elisa habían estado momentos antes, uno de ellos desmontando para examinar el barro. En ese momento de puro terror desgarrador, la mente de Josiah no se quedó en blanco. En cambio, se inundó con el conocimiento de la tierra que había acumulado durante toda una vida de servidumbre. Recordó qué hojas dejaban más fragancia al ser pisadas, en qué dirección crecía el musgo en los árboles, qué senderos de animales eran más seguros, y cuáles llevaban a callejones sin salida o guaridas de depredadores. Pensó en el arroyo, no como una fuente de agua, sino como una herramienta. Esperó, cada músculo tenso, hasta que el hombre que examinaba el barro señaló en la dirección equivocada, confundiendo el rastro de un ciervo con el suyo. Luego, con un silencio nacido de 1000 engaños necesarios, guió a Elisa no lejos del agua, sino directamente al lecho poco profundo y rocoso del arroyo mismo. Se movieron río arriba, contra la corriente, el agua fría entumeciendo sus pies pero borrando su rastro. Durante más de una hora, vadearon, el único sonido el suave murmullo del agua sobre la piedra, un sonido que enmascaró su paso y salvó sus vidas. Mientras finalmente colapsaban, temblando y exhaustos, en el hueco de la orilla de un río lejos de los cazadores, el roce cercano con la captura desencadenó un torrente de recuerdos en Josiah. Ya no estaba en el frío húmedo del bosque, sino de vuelta en el calor abrasador del campo de algodón, el látigo del sol en su cuello, el peso desesperanzador del saco. Vio al amo Crawford en su caballo, un dios oscuro dispensando castigo, y luego vio a Elisa en la veranda, una mancha de gracia imposible, su pequeña y encubierta bondad, una grieta de luz en un mundo de oscuridad. Ese recuerdo, el recuerdo del libro,
del entendimiento compartido y tácito, ya no era una chispa, sino el combustible mismo que lo mantenía en movimiento. La miró ahora, su fino vestido rasgado y manchado, su rostro pálido de agotamiento y miedo, y no vio a la hija del amo, sino la razón por la que se había atrevido a imaginar un mundo más allá de las cercas. Su conexión, forjada en el crisol de la plantación, y templada en el fuego de la rebelión, era ahora la brújula que los guiaba a través del desierto, profundizando su resolución con cada dificultad compartida y cada escape por los pelos. La cabaña abandonada era poco más que un esqueleto de lo que fue, una estructura de troncos podridos y un techo hundido que parecía suspirar con el peso de su propio abandono. Se erguía en un pequeño claro olvidado, envuelta por un matorral de pinos, que ofrecía un velo de secretismo del mundo. Para Josía y Elisa, era un palacio. Entraron a trompicones mientras la última luz del día se desangraba del cielo, sus cuerpos temblando con una fatiga que se sentía como una condición permanente. La única habitación estaba desnuda salvo por una estufa oxidada, una silla rota y una gruesa capa de polvo que cubría cada superficie, como un sudario de fina ceniza. Pero tenía 4 paredes y una puerta que, aunque deformada, aún podía ser atrancada desde adentro. Era un santuario. La fuerza de Josía, que había sido una fuerza implacable impulsándolos hacia adelante, finalmente se rindió. Se desplomó contra la pared cerca de la chimenea fría, su respiración entrecortada y superficial, el corte en su antebrazo, ganado durante una frenética lucha a través de un matorral espinoso para evadir a los cazadores de esclavos, había estado supurando constantemente durante horas. La áspera tira de tela que Elisa había rasgado de su enagua antes estaba ahora saturada y oscura, un crudo estandarte de su huida. En el tenue crepúsculo que se filtraba a través de la ventana mugrienta, el rostro de Elisa era una máscara de sombría determinación. Se arrodilló a su lado, sus movimientos metódicos a pesar del agotamiento que marcaba sus propias facciones. Usó la última de su agua limpia del odre para lavar suavemente la herida, su tacto sorprendentemente firme. El agua estaba fría, un shock que hizo a Josía sisear entre dientes, pero sus manos fueron gentiles mientras limpiaba la suciedad y la sangre seca, revelando la carne enojada e hinchada debajo. Rasgó otra tira más limpia de su ya arruinada ropa interior. Sus acciones no las de una hija mimada de la casa, sino las de una médica de campo en un campo de batalla, una transformación tan profunda como necesaria. Con el peligro inmediato de la herida atendido, una quietud frágil y exhausta se instaló en la cabaña. Compartieron las últimas bayas que habían recolectado, su escasa cena un asunto silencioso, pero a medida que la profunda y aterciopelada oscuridad de la noche plena envolvía su escondite, el silencio se convirtió en un espacio para confesiones demasiado pesadas para seguir cargando. Acurrucados juntos para darse calor en el suelo polvoriento, sus espaldas contra los troncos ásperos, comenzaron a hablar en tonos apagados de la vida que les esperaba, una vida que todavía se sentía tan intangible como un sueño. Elisa habló de una pequeña escuela en la que podría enseñar, un lugar donde niños de todos los colores podrían aprender a leer las palabras que una vez habían sido un regalo peligroso. La visión de Josía era de un pedazo de tierra, su propia tierra, donde pudiera sentir el suelo bajo sus manos no como una orden, sino como una elección, donde los frutos de su trabajo le pertenecerían a él, y solo a él. Sus sueños se entretejieron en la oscuridad, un frágil tapiz de un futuro construido sobre principios de igualdad y paz, un marcado contraste con el mundo de violencia y subyugación del que habían huido. Fue en este espacio vulnerable, con el espectro de su terrible experiencia compartida pendiendo entre ellos, que la compostura cuidadosamente construida de Josía finalmente se quebró. El miedo que había reprimido durante días, durante semanas, durante toda una vida, encontró su voz. Confesó el terror que vivía en su corazón, un compañero frío y constante, el miedo a la soga, al hierro candente, a ser arrastrado de vuelta encadenado a un destino peor que aquel del que había escapado. Pero más que eso, confesó el miedo más profundo y personal que había echado raíces desde que ella había aceptado huir con él, el miedo de fallarle, de no ser lo suficientemente fuerte o inteligente para llevarla a la seguridad que le había prometido. Su voz era algo crudo y apagado en la oscuridad, despojada de la valentía del revolucionario, revelando al hombre profundamente asustado que había debajo. Y entonces, la confesión final, la que se sentía más peligrosa que todas las demás, habló del sentimiento que había crecido en él,
Desde esa primera mirada robada a través de los campos de algodón, un sentimiento que había sido nutrido por libros compartidos y entendimientos silenciosos y templado en el fuego de la rebelión. Habló de un amor que desafiaba toda ley humana y costumbre, un amor que se sentía a la vez imposible y absolutamente inevitable. Amarla era cortejar un tipo único de desamor, atar su destino a una mujer que era un recordatorio viviente del mundo que él estaba luchando por destruir, pero que encarnaba la esperanza misma del mundo que quería construir. Su amor no era algo simple y gentil, era un acto de rebelión complejo, doloroso y resiliente en sí mismo, un testimonio de la negativa del espíritu humano a ser definido por las cadenas en las que nació. En la oscuridad de la cabaña, con el viento susurrando a través de las grietas en las paredes, el precio de su rebelión se contaba no solo en la sangre que habían derramado, sino en la aterradora y hermosa vulnerabilidad de un amor declarado en plena huida. El claro era una catedral de verde y oro, un hueco secreto en el bosque donde la luz del sol caía en charcos moteados y el aire zumbaba con la tranquila industria de las abejas. Después de días de movimiento implacable, de miedo y huida, la repentina quietud se sentía sagrada, un bálsamo para sus nervios crispados. Un pequeño y claro arroyo trazaba un camino plateado a través del suelo musgoso, su suave murmullo el único sonido en el silencio de la tarde. Por primera vez, desde que habían huido de los restos humeantes de la plantación Crawford, no solo se estaban escondiendo, simplemente estaban siendo. Josiah observó a Elisa mientras ella se arrodillaba junto al agua, ahuecando sus manos para beber. El sol atrapó los mechones sueltos de su cabello, convirtiéndolos en fino oro hilado, y en ese momento, ella no era una fugitiva ni la hija de un plantador, sino simplemente una mujer, hermosa y sin guardia en la luz moteada. Él había llevado la pregunta consigo por millas, una piedra pesada y preciosa en su corazón. Había tomado forma en las silenciosas vigilias de la noche, forjada en la vulnerabilidad compartida de la cabaña abandonada, y templada por cada escape por los pelos. No era una pregunta nacida de la convención o la bendición social, esos mundos eran cenizas detrás de ellos. Esto era algo nuevo, un voto para el mundo que estaban decididos a construir, no el que habían destruido. Se movió para pararse a su lado, su sombra cayendo sobre el arroyo. Ella levantó la vista, sus ojos claros e inquisitivos, y en sus profundidades grises, él vio el reflejo de su propia resolución. No se arrodilló, no había guión para esto, ni tradición que seguir, simplemente tomó sus manos, las suyas callosas y fuertes, envolviendo los delgados dedos de ella. Las palabras no vinieron como un discurso ensayado, sino como una verdad tranquila y constante que surgía de lo más profundo de él. Habló de su viaje, no como una huida de algo, sino como un viaje hacia algo. La llamó su compañera en la liberación, su igual en la esperanza, la que le había entregado no solo un libro, sino la llave de su propia mente. Le dijo que la libertad que buscaban no significaría nada si no fuera una libertad que compartieran, total y completamente. Y entonces le preguntó, su voz baja y ferviente, si quería ser su esposa, si quería unir sus vidas como un símbolo del nuevo orden mundial, que eran lo suficientemente valientes como para imaginar un mundo donde el amor no fuera dictado por la sangre o la ley, sino elegido libremente por el corazón. Elisa no respondió de inmediato. Un temblor la recorrió y miró hacia sus manos unidas, hacia el marcado contraste de su piel, la de él del color de la tierra rica, la de ella pálida como las flores de magnolia de su vida anterior. Su silencio no fue de vacilación, sino de profundo reconocimiento. Cuando finalmente habló, su voz fue suave pero inquebrantable, cada palabra una piedra depositada para descansar en el río de su pasado. Habló de su padre, no con veneno, sino con una finalidad clara, relatando los defectos que habían sido invisibles para ella durante tanto tiempo, su fría certeza, su creencia en una jerarquía que le otorgaba dominio sobre las almas, su incapacidad para ver la humanidad en las personas que le servían. Confesó su propia ceguera, su complicidad en ese sistema, viviendo en una ignorancia dorada hasta que la dignidad silenciosa y el coraje explosivo de Josiah habían destrozado las paredes de cristal de su mundo. Su mirada se elevó hacia la de él, y en ella estaba la medida completa de su transformación. Ya no era la chica de la veranda, era una mujer que había caminado a través del fuego y había emergido, marcada pero intacta, al otro lado. Se había despojado de la piel de su antiguo nombre, sus antiguas lealtades, y había encontrado su propio núcleo moral en el desierto. Unir su vida a la de él
Era el acto supremo de esa transformación, una declaración desafiante de que creía en el mundo que él imaginaba más que en el que ella había heredado. Su aceptación fue un sí silencioso, una sola palabra que llevaba el peso de todo su viaje, un voto tan solemne como cualquiera pronunciado en una iglesia. El sonido del arroyo pareció volverse más fuerte, un coro gozoso celebrando su pacto. Josiah la atrajo a sus brazos, y el abrazo fue más que la unión de dos cuerpos. Fue la convergencia de dos revoluciones, la personal y la política, la íntima y la épica. Fue un desafío sincero a cada norma que había buscado mantenerlos separados, una promesa silenciosa pronunciada en el lenguaje de un corazón palpitante. En ese claro apartado, rodeados por el testimonio imparcial del bosque, ya no eran amo y esclava, ya no eran fugitivo y cómplice. Eran simplemente Josiah y Elisa, arquitectos de su propio destino, su futuro, un mapa inexplorado que ahora dibujarían juntos. El suelo del bosque se convirtió en su capilla, una alfombra de musgo húmedo y hojas caídas bajo un techo de roble y pino entrelazados. No había bancos, ni predicador, ni campanas repicando, solo el silencio apagado, irreverente del bosque profundo, y las 4 almas reunidas en un círculo cerrado. Samuel y Maude estaban de pie como sus testigos, sus rostros grabados con la gravedad y el asombro del momento. Las grandes manos de Samuel estaban fuertemente entrelazadas ante él, su habitual expresión feroz suavizada en algo parecido al asombro. Maude estaba de pie con la espalda recta como un retoño, sus ojos antiguos sosteniendo una luz profunda y aprobadora, como si estuviera presenciando una profecía que había esperado ver cumplida durante mucho tiempo. Eran los puentes vivientes entre el mundo de las cadenas y este frágil nuevo mundo que nacía en el desierto. La ceremonia se tejió con los mismos elementos que los rodeaban. No había anillos de oro o plata, solo 2 piedras de río lisas y oscuras, calentadas en sus palmas, que simbolizaban la fuerza inflexible y la permanencia de su voto. Maude, actuando como la anciana solemne de su nueva comunidad, colocó una corona de agujas de pino entrelazadas y madreselva tardía sobre la cabeza de Elisa, su belleza simple y salvaje más apropiada que cualquier encaje fino o perla. Para Josiah, Samuel rompió una rama fuerte y recta de un nogal americano, despojándola de sus hojas y depositándola en sus manos, un símbolo no de dominio, sino de protección y del refugio que construirían juntos. Sus votos no fueron recitados de memoria, sino que cobraron vida a partir de la materia prima de su terrible experiencia compartida. La voz de Josiah era un retumbo bajo y constante mientras hablaba de perdón, no por el sistema, que estaba más allá del perdón, sino por los roles que se habían visto obligados a desempeñar, por los muros que una vez se habían interpuesto entre ellos. Juró proteger la esperanza que habían nutrido, una llama diminuta y desafiante en un océano de oscuridad, y apreciarla como su igual en todas las cosas. Las palabras de Elisa, aunque más suaves, fueron igual de firmes. Habló de la esperanza que había cobrado vida por primera vez cuando se atrevió a ver al hombre detrás del esclavo, una esperanza que había sobrevivido a la ira de su padre y a la violencia de la revuelta. Juró caminar con él siempre, no como una seguidora, sino como una compañera, sus vidas entrelazadas para siempre como las raíces de los árboles antiguos que los rodeaban. Mientras Maude comenzaba a pronunciar las palabras finales que los unirían, un sonido distante cortó la quietud sagrada, el débil e inconfundible toque de un cuerno de caza, seguido por el excitado ladrido de perros. El hechizo se rompió, los 4 se congelaron, sus cabezas ladeadas, sus cuerpos tensos como arcos tensados. Los sonidos no estaban cerca, tal vez a 1 milla o más al sur, pero eran un recordatorio escalofriante de que su libertad era una isla precaria, en un mar hostil. Las partidas de búsqueda no se habían rendido. El mundo de amos y hombres con látigos seguía cazando, su largo alcance sondeando las sombras del bosque. La tensión se acumuló en el claro, una presencia física, un 5º invitado a su boda. La mano de Josiah se apretó alrededor de la de Elisa, su mirada encontrándose con la de Samuel. Hubo una comunicación silenciosa, un plan formándose en el espacio de un latido, pero Maude no vaciló. Su voz, aunque bajó a un susurro, ganó una nueva y feroz intensidad. No se apresuró, sino que derramó el resto de las palabras vinculantes sobre ellos, su tono un contrapunto desafiante a los sabuesos ladrando. Habló de resiliencia, de un amor que sería su armadura, y de un futuro escrito en las estrellas, no en los libros de contabilidad de los esclavistas. Mientras los pronunciaba marido y mujer, el cuerno distante sonó de nuevo.
esta vez más cerca. La ceremonia había terminado. No hubo beso, ni celebración. En su lugar, hubo una respiración profunda y compartida, un momento de profunda conexión, forjado en el crisol del peligro. Su boda había sido un hermoso y robado momento de paz, pero la amenaza resonante desde el bosque reforzó la brutal verdad. Su unión, como su libertad, era un tesoro por el que tendrían que luchar. Cada día, la comunidad oculta no era un lugar que uno encontrara en ningún mapa, sino un secreto traído a la existencia por la desesperación y la esperanza, enclavado en un valle en forma de cuenco tan denso de sauces y cipreses que era invisible desde las crestas. Para Josiah y Elisa, descender por el estrecho sendero de caza se sintió menos como una llegada, y más como una exhalación lenta e incrédula, después de haber contenido la respiración durante meses. Cabañas destartaladas, improvisadas con piedras de río y madera recuperada, salpicaban el claro. Parcelas cuidadas de maíz y batata se extendían en hileras ordenadas, y el olor a humo de leña y tortas de ceniza horneadas flotaba en el aire, un perfume profundo y doméstico, después de los olores salvajes e indómitos de su huida. Era un mundo frágil, un bolsillo de paz duramente ganado tallado en el desierto, y entrar en su corazón se sintió como entrar en el plano del futuro, sobre el que solo se habían atrevido a susurrar. Josiah se lanzó al trabajo físico de la comunidad, con un fervor que era a la vez gratitud y penitencia. Sus manos, tanto tiempo usadas para la destrucción y la supervivencia, ahora aprendían los ritmos de la creación. Ayudó a levantar las paredes de una nueva cabaña para una familia que había llegado apenas unos días antes, sus músculos tensándose junto a hombres que también se habían despojado de sus cadenas. Se unió a los equipos de siembra, su espalda doblándose sobre el suelo rico y oscuro, sintiendo una conexión profunda, casi espiritual, con la tierra mientras metía semillas en el suelo, semillas que producirían alimento para gente libre, una cosecha que les pertenecería a todos. Las ampollas en sus palmas eran una insignia de honor, el dolor en sus hombros, un testimonio de un trabajo que finalmente, benditamente, era suyo. Elisa encontró su propósito en la escuela de una sola habitación de la comunidad, un cobertizo con corrientes de aire y un techo de ramas entretejidas. Reunidos en toscos bancos de troncos, había una docena de niños, sus ojos muy abiertos con una mezcla de cautela y una curiosidad desesperada y hambrienta. No tenía pizarras, ni cartillas, solo un trozo de carbón y un trozo de pizarra liso y plano. Comenzó con el alfabeto, su voz tranquila y firme, mientras trazaba las formas que una vez habían sido un regalo peligroso para su esposo. Se vio a sí misma en su intensa concentración, recordando el poder que la había inundado cuando descifró por primera vez el código del lenguaje escrito. No solo les estaba enseñando a leer, les estaba entregando las llaves de sus propias mentes, armándolos con las mismas herramientas que sus opresores habían intentado negarles. En su progreso ansioso y vacilante, vio los primeros y verdes brotes del nuevo mundo echando raíces, pero la comunidad, a pesar de su apariencia idílica, no era una utopía, era una colección de almas traumatizadas, y las viejas jerarquías y miedos los habían seguido al bosque. La tensión surgió durante una reunión comunitaria, convocada para discutir las reservas de alimentos de invierno. Un hombre llamado Abraham, de hombros anchos y lleno de cicatrices de toda una vida en los pantanos de arroz, se puso de pie y desafió el liderazgo informal de Isaiah, el hombre tranquilo y metódico que había supervisado la fundación del asentamiento. La voz de Abraham era un rugido, argumentando a favor de una postura más agresiva, asaltar granjas cercanas en busca de suministros, tomar lo que necesitaban por la fuerza. Habló de fuerza, de enfrentar al mundo blanco con su propia violencia. Isaiah respondió con una súplica de precaución, de sostenibilidad, de construir un mundo aparte que no invitara a su propia destrucción. El debate dividió a la asamblea, viejos resentimientos burbujeando a la superficie. Algunos asentían con la retórica ardiente de Abraham, su ira aún una herida fresca y sangrante. Otros se pusieron del lado de Isaiah, su miedo al descubrimiento, un amo más frío y pragmático. Josiah escuchaba desde el fondo, su estómago anudándose. Entendía la rabia en el corazón de Abraham. Él había sentido su ardor, pero también veía la precariedad de su santuario. Sus ideales revolucionarios
nacidos en el fuego de la violencia justa, estaban siendo puestos a prueba en la práctica tranquila y complicada de construir una sociedad. Liderar no era solo derrocar, era equilibrar, persuadir, mantener unida una paz frágil. Se puso de pie, y todos los ojos se volvieron hacia él. El hombre que había liderado una revuelta exitosa no habló de incursiones ni de retirada, sino de unidad. Apeló a su objetivo compartido, la protección de este único y precioso lugar. Sus palabras fueron un puente, y por el momento, aguantó. Pero las fisuras permanecieron. La lucha por su libertad no había terminado con su escape. Simplemente había cambiado de forma, pasando del campo de batalla abierto al terreno tenso e íntimo de la comunidad y el corazón humano. Los sabuesos los encontraron con las primeras luces. Su ladrido no fue un sonido sino una vibración, un temblor de pavor que pasó a través del suelo y subió por las plantas de sus pies, una alarma primitiva que destrozó la frágil paz de la comunidad oculta. Un momento, el valle estaba bañado en la suave luz dorada del amanecer, el aire fresco con el aroma del rocío y el humo de leña. Al siguiente, era una trampa. Figuras vestidas con tela basta y cuero emergieron de la línea de árboles, sus rostros duros y mercenarios, la luz del sol brillando en los cañones de sus rifles. Cazadores de recompensas, se movieron con una eficiencia brutal, desplegándose para rodear las cabañas, sus gritos cortando el canto de los pájaros matutinos como disparos. Estalló el caos. El tranquilo claro se convirtió en un vórtice de niños gritando, adultos corriendo, y el rugido ensordecedor de los disparos. Josía se puso de pie en un instante, empujando a Elisa hacia la cubierta del bosquecillo de sauces más espeso. Su propio rifle estaba en sus manos, su peso familiar un frío consuelo. Vio a Samuel, su rostro una máscara de furia, manteniéndose firme cerca de los restos humeantes del fuego de la cocina, devolviendo disparo por disparo. El aire se volvió espeso con el olor acre de la pólvora quemada y el sabor cobrizo de la sangre fresca. Hombres y mujeres que acababan de desayunar ahora luchaban por sus vidas, usando azadas y hachas contra rifles. Su desafío, un espectáculo desesperado y desgarrador. Un grito ahogado atravesó el estruendo, un sonido que se alojó en el corazón de Josía, como un fragmento de hielo. Se giró para ver a Samuel tambalearse, su rifle cayendo al suelo. Una mancha oscura y creciente se extendió por su hombro, la tela de su camisa volviéndose resbaladiza y carmesí. Tropezó, sus rodillas doblándose, pero no cayó, apoyándose contra el tronco de un ciprés, su mandíbula apretada contra el dolor. La visión de su amigo, su hermano de armas, herido y vulnerable, encendió una furia fría y clara en Josía. Este era el precio de su libertad, pagado no en la gran y sangrienta moneda de la revuelta, sino en la calderilla brutal de la bala de un cazador. La comunidad estaba siendo invadida, sus defensas improvisadas se estaban desmoronando. Quedarse a luchar era ser masacrados hasta el último alma. La mente de Josía, afinada por la supervivencia, repasó las opciones, descartándolas tan rápido como llegaban. Entonces, un plan desesperado y audaz cristalizó. Le gritó a Maude, señalando hacia el estrecho paso en el extremo norte del valle, su ruta de escape preestablecida. Su mensaje era claro: saca a todos. Ahora. Luego dirigió su mirada al grupo de cazarrecompensas, que presionaban su ventaja cerca del arroyo. Su líder, un hombre corpulento con barba roja, gritando órdenes. La distracción de Josía fue un puro y temerario sacrificio. Salió de su cobertura, no lejos de la pelea, sino directamente a su corazón. No disparó su rifle, sino que recogió un tizón humeante del fuego, su extremo brillando como un ojo malévolo. Corrió, una sombra en zigzag, hacia el almacén de la comunidad, una estructura pequeña y seca llena de su precioso grano de invierno, y las pocas herramientas que habían logrado robar o forjar. Los cazadores, viendo a un solo hombre desarmado haciendo una carrera desesperada, mordieron el anzuelo, redirigiendo su fuego hacia él. Una bala rasgó el aire donde su cabeza había estado un segundo antes. Otra levantó polvo a sus talones. Llegó al almacén, sus pulmones ardiendo. Con un último y poderoso esfuerzo, arrojó el tizón ardiente sobre el techo seco y cubierto de musgo. Por un momento de infarto, no pasó nada. Luego, una voluta de humo. Luego un parpadeo de llama naranja. Y finalmente, una conflagración hambrienta y rugiente,
que trepó hacia el cielo de la mañana, una baliza brillante y aterradora. El fuego creó un muro instantáneo de calor y confusión, su rugido crepitante ahogando los gritos de los cazadores. Atrajo todas las miradas, creando un bolsillo vital de caos. En esa preciosa ventana robada, vio a Maude y a los demás, apoyando al herido Samuel, desaparecer en la seguridad del Paso del Norte. El líder de Barba Roja, dándose cuenta del truco, se apartó del fuego, su rostro un nubarrón de rabia. Sus ojos se fijaron en Josiah, ahora de pie solo y expuesto en el centro del claro, su rifle finalmente levantado. La confrontación fue inmediata y absoluta. No hubo palabras, ni alardes. Era el cazador y la presa, el ejecutor del viejo mundo y el revolucionario que se había atrevido a quemarlo. Dispararon en el mismo instante. El mundo se redujo al espacio entre ellos, a la explosión percusiva de las armas, y al dolor abrasador, y al rojo vivo que estalló en el costado de Josiah. Tropezó, su visión nublándose, pero permaneció erguido, el humo acre del almacén en llamas escociendo sus ojos, mientras los cazadores, momentáneamente sin líder y desorientados por el fuego, flaqueaban en su avance. Josiah observó cómo el último de su gente desaparecía en el bosque. Estaban a salvo, por ahora, pero mientras presionaba una mano contra la herida cálida y húmeda en sus costillas, la sombría verdad se asentó sobre él como ceniza. La sostenibilidad de su rebelión era algo frágil, siempre en equilibrio sobre el filo de un cuchillo, y sus sacrificios requeridos eran una deuda que parecía no tener fin. Los años habían suavizado los bordes afilados de la memoria, lijando el terror y el derramamiento de sangre hasta convertirlos en una narrativa pulida que podían sostener en sus manos sin cortarse. Su hogar era una modesta estructura de madera y piedra de campo, construida por las propias manos de Josiah en una pequeña granja de propiedad absoluta, en el borde de un asentamiento cuáquero, en Pensilvania. El aire en el interior estaba perfumado con pan horneado y hierbas secas, un mundo lejos de los olores a sudor, miedo y pólvora que una vez habían definido su existencia. Desde la ventana, Josiah observaba a sus hijos adultos, un hijo con su propia intensidad reflexiva, y una hija con los claros ojos grises de Elisa cuidando el huerto. Eran testimonios vivientes de un futuro que una vez había creído imposible, su libertad tan natural para ellos como el suelo que labraban. Elisa se movió para pararse a su lado, su mano encontrando la curva de su brazo con una gracia familiar y cómoda. Hilos plateados brillaban ahora en su cabello, y las finas líneas alrededor de sus ojos eran mapas de una paz duramente ganada. Permanecieron en silencio, observando su legado echar raíces en la rica tierra del norte. No había necesidad de palabras. Su historia compartida era un lenguaje propio, hablado en una mirada, un toque, el entendimiento silencioso que pasaba entre ellos. Habían pagado por esta paz con una moneda de pesadillas y pérdidas, y su valor era inconmensurable. Más tarde, caminaron juntos hacia la pequeña arboleda sombreada en la parte trasera de su propiedad, un lugar de luz moteada y profunda quietud. Un simple marcador de piedra toscamente tallada se erguía bajo un joven roble, su superficie inscrita con un solo nombre, Samuel. Josiah puso una mano sobre la piedra fresca y calentada por el sol, el fantasma de un dolor antiguo y familiar, instalándose en su pecho. Recordó el fuego en los ojos de su amigo, la fuerza de su lealtad, la terrible floración carmesí en su hombro en esa incursión final y caótica. Samuel no había vivido para ver esta paz, para sentir el sol en una espalda verdaderamente libre. Era uno de los muchos caídos, un sacrificio necesario en el altar de su libertad, un precio que era tan pesado ahora como lo había sido entonces. Permanecieron allí durante mucho tiempo, honrando no solo a Samuel, sino a todos los demás, cuyos nombres se perdieron en la historia, cuya sangre había regado el amargo suelo de la rebelión. Al caer la tarde, sus hijos se reunieron alrededor del hogar, sus rostros expectantes a la luz parpadeante del fuego. Era un ritual, contar las viejas historias. La voz de Josiah, una vez una herramienta para planificar la insurrección, era ahora un instrumento de inspiración, bajo y resonante. No hablaba de la violencia con deleite, sino con una gravedad solemne que imponía respeto. Habló de los susurros en el bosque, de la antigua sabiduría de Maude, de la noche sin luna en que habían ensayado su libertad. Habló del miedo, del coraje, y de los lazos inquebrantables, forjados en el crisol de la lucha compartida. Tejió el relato no como una simple aventura, sino como un testimonio del espíritu humano perdurable, una lección de que la libertad nunca fue un regalo,
sino un derecho que tenía que ser arrebatado, defendido y apreciado. Observó los rostros jóvenes, vio el fuego de la comprensión encenderse en sus ojos, y supo que la lucha no había terminado. Simplemente había cambiado de forma. La lucha contra las cadenas se había convertido en una lucha contra la indiferencia, contra el lento avance del olvido. Su historia era una antorcha, y la estaba pasando. Mientras terminaba, su mirada se encontró con la de Elisa al otro lado de la habitación. En sus ojos, vio el reflejo de todo su viaje, el terror, la esperanza, el amor que había sido tanto su mayor vulnerabilidad como su arma más poderosa. Era un amor que había desafiado toda ley, cruzado toda frontera, y demostrado ser más resiliente que cualquier sistema de opresión. El legado del revolucionario no estaba solo en las historias de revuelta que contaba, sino en el poder silencioso y perdurable de ese amor, una fuerza que no solo había ganado su libertad, sino que había construido un mundo donde realmente podía florecer.